El sabueso de los Baskerville, capítulo 9. La luz en el páramo. Segundo informe del Dr. Watson. Mansión de los Baskerville, 15 de octubre. Mi querido Holmes, aunque durante los primeros días de mi misión no prodigara demasiadas las noticias, reconocerá usted que ahora estoy recuperando el tiempo perdido y que los acontecimientos se suceden sin interrupción. En mi último informe vi el do de pecho con el hallazgo de Barrymore en la ventana. Y ahora tengo ya una excelente segunda parte que, si no estoy equivocado, le sorprenderá bastante. Los acontecimientos han tomado un sesgo que yo no podía prever. En cierto aspecto, las cosas se han aclarado mucho durante las últimas 48 horas, y en otros se han complicado todavía más. Pero voy a contárselo todo y así podrá jugar usted mismo. A la mañana siguiente, antes de bajar a desayunar, examiné la habitación de Barrymore que Barrymore había visitado la noche anterior. La ventana, orientada al oeste por la que miraba con tanto interés, tiene, según he podido advertir, una peculiaridad que la distingue de todas las demás ventanas de la casa. Es la que me permite observar el páramo desde más cerca, gracias a un claro entre los árboles, mientras que desde las otras se ve con más dificultad. De hecho, de ello se desprende que Barrymore, dado que solo esa ven- se desprende que Barrymore, dado que solo esa ventana se ajusta a las de sus necesidades, buscaba algo o alguien que se encontraba en el páramo. La noche era muy oscura, por lo que es difícil comprender cómo esperaba ver a nadie. A mí se me ocurrió la posibilidad de que se tratara de alguna intriga amorosa. Ello complicaría el sigilo de sus movimientos y también el desasosiego de su esposa. Barrymore es un individuo con mucho atractivo, perfectamente capacitado para robar el corazón a una campesina. De manera de que esa teoría parecía tener algún elemento a favor. La apertura de la puerta, que ya había oído después de regresar a mi dormitorio, podía seguir que Barrymore abandonaba la casa para dirigirse a una cita clandestina. Así razonaba yo conmigo mismo por la mañana, y le cuento la dirección que tomaron mis sospechas, pese a que nuestras posteriores averiguaciones han demostrado que carecía por completo de fundamento. Pero fuera cual fuera la verdadera explicación de los movimientos de Barrymore, consideré superior a mi fuerza de responsabilidad de guardar el secreto sobre sus actividades hasta que pudiera explicarle de manera más satisfactoria. Por lo que, después del desayuno, me entrevisté con el baronet en su estudio y le conté todo lo que había visto. Sir Henry se le sorprendió menos de lo que yo lo esperaba. Sabía que Barrymore andaba de noche por la casa, y había pensado hablar con él sobre ello, me dijo. He oído 2 o 3 veces sus pasos en el corredor yendo y viniendo, más o menos a la hora que usted menciona. En ese caso, quizás visite precisamente esa ventana todas las noches, sugerí. Tal vez lo haga. Si es así, nos prepararemos para seguirlo y comprobar qué es lo que se trae entre manos. Me preguntó qué haría su amigo Holmes si estuviera aquí. Creo que haría exactamente lo que acaba usted de sugerir, le respondí. Seguiría a Barrymore y vería qué es lo que hacen. Entonces lo haremos juntos. Pero puede oírnos. Es bastante sordo y de todos modos hemos de correr el riesgo. Aguardaremos en mi habitación a que pase. Sir Henry se frotó las manos, encantado. Era evidente que se tomaba aquella aventura con un agradable descanso de la vida excesivamente tranquila que llevaba en el páramo. El baronet ha estado en contacto con el arquitecto que preparó los planos para Sir Charles y también con el contratista londinense que se encargó de las obras, de manera que quizás muy pronto empiece a producirse aquí grandes cambios. También han venido de Plymouth decoradores y ebanistas. Sin duda, nuestro amigo tiene grandes ideas. No quiere escatimar esfuerzos ni gastos para restaurar el antiguo esplendor de su familia.
Con la casa arreglada, amueblada y de nuevo, solo necesitará una esposa para que todo esté en orden. Entre nosotros le diré que hay signos muy evidentes de que eso no tardará en producirse si la dama consiente. Si la dama consiente. Porque raras veces he visto un hombre más prendado de una mujer de lo que Sir Henry de nuestra hermosa vecina, la señorita Stapleton. Sin embargo, el progreso del amor verdadero no siempre se produce con toda la suavidad que cabría esperar dadas las circunstancias. Hoy, por ejemplo, la buena marcha del idilio se ha visto perturbada por un obstáculo inesperado que ha causado considerablemente perplejidad y enojo a nuestro amigo. Después de la conversación acerca de Barrymore, ya he citado, Sir Henry se caló el sombrero y se dispuso a salir. Como la cosa más natural, yo hice lo mismo. ¿Cómo viene usted conmigo, Watson?, me preguntó, mirándome de una forma muy peculiar. Eso depende de que se dirija usted al páramo, le respondí. Sí, eso es lo que voy a hacer. Bien, ¿sabe usted cuáles son mis instrucciones? Siento entrometerme, pero sin duda ha recordado usted lo mucho que Holmes insistió en que yo no dejase solo y sobre todo en que no se entrominara por el páramo sin compañía. Sir Henry me puso la mano en el hombro, acompañado el gesto de una cordial sonrisa. Mi querido amigo, dijo, pese a toda su sabiduría, Holmes no previó alguna de las cosas que han sucedido desde que llegué al páramo. ¿Me entienden? Estoy seguro de que no desea usted convertirse en un aguafiestas. He de salir solo. Sus palabras me colocaron en una situación muy incómoda. No sabía qué hacer ni qué decir. Antes de que tomara una decisión, Sir Henry agarró su bastón y se marchó. Pero cuando empecé a reflexionar sobre el asunto, mi conciencia me reprochó amargamente haber perdido de vista cualquiera que fuese el pretexto. Imaginé cómo me sentiría si tuviera que presentarme ante usted y confesarle lo que había sucedido, una desgracia por no seguir sus instrucciones al pie de la letra. Le aseguro que se me encendieron las mejillas ante semejante idea. Quizás no fuera aún demasiado tarde para alcanzarlo, de manera que me puse al instante en camino hacia la casa Mary Pitt. Me apresuré todo lo que pude, carretera adelante, sin encontrar rastro alguno de Sir Henry hasta llegar al punto en que nace el sendero del páramo. Una vez allí, temiendo de que quizás, después de todo, había seguido la dirección equivocada, trepé por una colina utilizada en otro tiempo como cantera de granito negro, desde donde se divisa un panorama bastante amplio. Una vez en la cima, vi de inmediato a Sir Henry. Se hallaba en el sendero del páramo, a unos 400 o 500 metros de distancia. Le acompañaba una dama que solo podía ser la señorita Stapleton. Estaba claro que existía un entendimiento entre ellos y que se había dado cita. Caminaban despacio, absortos de la conversación que mantenían, y vi que ella hacía rápidos movimientos con las manos, como si pusiera mucha vehemencia en sus palabras mientras él escuchaba con atención, y una o dos veces movía la cabeza con un gesto enérgico de desacuerdo. Permanecí entre las rocas contemplándolos sin saber en absoluto lo que debía hacer a continuación. Acercarme o interrumpir una conversación tan íntima parecía inadecuado. Mi deber, sin embargo, era muy claro, no perder de vista a Sir Henry. Actuar como espía, tratándose de un amigo, era una tarea tediosa. No fui capaz de encontrar mejor línea de acción para seguir observándolo desde la colina y luego descargarme la conciencia confesando a Sir Henry lo que había hecho. Es cierto que si lo hubiera amenazado algún peligro repentino, habría estado demasiado lejos para serle de utilidad, pero sin duda convendrá usted conmigo en que mi situación era muy difícil
y no estaba en mi mano hacer otra cosa. Nuestros amigos, el varón y la dama, se habían detenido en el sendero y seguían conversando absortos, cuando de repente observé que no era yo el único testigo de su entrevista. Una mancha verde que flotaba en el aire atrajo mi atención, y al mirarla con más detenimiento vi que iba sujeta de un mango que la llevaba, que la llevaba un hombre que avanzaba por terreno accidentado. Era Stapleton, con su mariposas. Estaba mucho más cerca de la pareja que yo, y daba la impresión de moverse hacia ellos. En aquel instante, Sir Henry atrajo de repente a la señorita Stapleton hacia sí, y le pasó la mano por la cintura. Pero a mí me pareció que ella se esforzaba por separarse, y que apartaba el rostro. Nuestro amigo inclinó la cabeza y ella alzó una mano como para protestar. Un instante después vi que se separaban y se volvían bruscamente. Stapleton, que corría velozmente hacia ellos con el absurdo cazamariposa a la espalda, era la causa de la interrupción. Al llegar a su lado, empezó a gesticular y casi a bailar de irritación delante de los enamorados. No entendí bien el sentido de la escena, pero me pareció que Stapleton insultaba a Sir Henry a pesar de sus explicaciones y que este último se enfadaba cada vez más al comprobar que el otro se negaba a aceptarlos. La dama se mantenía a un lado en altivo silencio. Finalmente Stapleton se dio la vuelta y llamó de manera perentoria a su hermano, quien, después de mirar indecisa a Sir Henry, se alejó en su compañía. Sus gestos coléricos de naturalista ponían en manifiesto que también la señorita Stapleton había incurrido en su desagrado. El baronet lo siguió unos momentos con la vista, y luego regresó lentamente por donde había venido con la cabeza baja, convertida en la imagen misma del desaliento. Yo no lograba entender lo que significaba todo aquello, pero estaba muy avergonzado de haber presenciado una escena tan íntima sin que mi amigo lo supiera, de manera que corrí colina abajo hasta reunirme con él. Sir Henry tenía el rostro encendido por la cólera y fruncía el ceño como alguien totalmente confundido. Vaya, Watson, ¿de dónde sale usted?, me preguntó. No irá a decirme que me ha seguido a pesar de todo. Le pregunté lo sucedido, cómo me había parecido imperdonable quedarme atrás, cómo lo había seguido y cómo había presenciado todo lo ocurrido. Por un instante los ojos le echaban llamas, pero mi franqueza lo desarmó y finalmente se echó a reír de una manera bastante triste. Cualquiera hubiera creído que el centro de esa llanura era un sitio suficientemente apartado, dijo. Pero qué mal lo he hecho. Se diría que todos los habitantes de la zona habían salido para verme cortejar y para ver cómo hago el ridículo. ¿Dónde tenía usted reservado el asiento? Estaba en esa colina, una de las últimas filas, ¿no es cierto? Pero Stapleton estaba mucho más cerca. ¿Lo vio acercarse a nosotros? Efectivamente. ¿Ha tenido alguna vez la sensación de que este loco? No, nunca. Lo había visto pensando. Yo tampoco. Hasta hoy siempre me había parecido que estaba en su sano juicio. Pero ¿puede usted creerme si le digo que a él o a mí deberían ponernos una camisa de fuerza? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa de todos modos? Usted lleva varias semanas viendo, conmigo, Watson. Hábleme con sinceridad, por favor. ¿Cree que hay algo en mí que impida ser un buen esposo para la mujer a la que amo? Yo diría que no. Sin duda, Stapleton no desaprueba mi posición social, de manera de que se trata de mi persona. Pero, ¿qué tiene contra mí? Que yo sepa, nunca he hecho daño a nadie. Sin embargo, no está dispuesto siquiera a permitirme que roce la mano de su hermano. Eso es lo que le ha dicho, eso y mucho más. Pero le aseguro, Watson, que a pesar de las pocas semanas transcurridas, desde el primer momento comprendí que estaba hecha para mí y que yo también. Que la señorita Stapleton era feliz cuando estaba conmigo, y eso puedo jurarlo.
Hay un brillo en los ojos de una mujer que habla con más claridad que las palabras. Pero Stapleton nunca nos ha dejado a solas, y hoy temía por fin la primera oportunidad de decirle unas palabras sin testigos. Ella se ha alegrado al verme, pero no quería hablar de amor, y me hubiera impedido mencionarlo si hubiera estado en su mano. No ha hecho más que, no ha hecho más que repetirme que este sitio es muy peligroso y que solo será feliz cuando cuando me haya marchado. Entonces le dije que desde que la vi no tengo ninguna prisa de por marcharme y que si realmente quiere que me vaya, la única manera de lograrlo es arreglando las cosas para acompañarme. A continuación le pedí sin más rodeos que se casara conmigo. Pero antes de que pudiera responder, apareció su hermano suyo, corriendo hacia nosotros con cara de loco. Estaba lívido de rabia, y hasta esos ojos suyos tan claros se echaban fuego. ¿Qué estaba haciendo con Beryl? ¿Cómo me atrevía a ofrecerle unas intenciones que ella encontraba sumamente desagradables? ¿Acaso creía que por ser baronet podía hacer lo que viniera de gana? De no tratarse de su hermano, le hubiera respondido mejor. Pero dada la situación, le dije que mis sentimientos hacia su hermana eran tales que no tenía por qué avergonzarse de ellos, y que esperaba que me hiciera el honor de casarse conmigo. Aquello no pareció contribuir a mejorar la situación, de manera que también yo perdí la paciencia y le respondí, quizá con más acaloramiento del debido, si se piensa que ella estaba delante. Y la cosa ha terminado con Stapleton marchándose con su hermana, como usted ha visto, y quedándome tan desconcertado como el que más. Haga el favor de explicarme qué significa todo esto, Watson, y quedaré tan en deuda con usted que nunca podré terminar de pagársela. Intente hallar alguna explicación, pero a decir verdad, también yo estaba desconcertado. El título nobiliario de nuestro amigo, su fortuna, su edad, su manera de ser y su aspecto están a su favor, y no me consta que haya nada en su contra, si se exceptúa el triste destino que parece perseguir a su familia. Que su propuesta de matrimonio se rechace de manera tan brusca, sin referencia alguna a los deseos de la propia interesada, y que la dama misma acepte que la situación sin protestar, es de todo punto sorprendente. Sin embargo, las aguas volvieron a su cauce gracias a la visita de Stapleton en persona, que hizo el baronet aquella misma tarde. Se presentó para pedir disculpas por su comportamiento grosero de la mañana, y después de una larga entrevista privada con Sir Henry en el estudio, la conversación concluyó con una reconciliación total. Como prueba de ello, cenaremos en la casa Mary Pitt el viernes próximo. Tampoco es que ahora me atreva a afirmar de que está del todo en su sano juicio, me que comentó Sir Henry, después de la entrevista, porque no olvidó cómo me miraba, cómo me miraba mientras corría hacia mí esta mañana. Pero tengo que reconocer que nadie podría disculparse con más elegancia. He dado alguna explicación a su conducta. Su hermana lo es todo en su vida, dice. Eso es bastante lógico, y me alegró que se dé cuenta de lo mucho que vale. Siempre han estado juntos, y según lo que Stapleton cuenta, siempre ha sido un hombre muy solitario, sin otra compañía que la de su hermano. De manera que la idea de perderla le resulta terrible. No se había percatado, ha dicho, de mis sentimientos hacia ella, y cuando vio con sus propios ojos que podía perderla, la intensidad del sobresalto hizo que durante algún tiempo no fuera responsable ni de sus palabras ni de sus actos. Lamento mucho lo sucedido y reconoce lo estúpido y egoísta que es imaginar que podrá retener toda la vida a una mujer como su hermana. Si ella tiene que dejarlo, prefiere que se trate de un vecino como yo antes de cualquier otra persona, pero de todos modos es un golpe para él y le llevará algún tiempo prepararse para encajarlo. Dejará por completo de oponerse si yo le prometo mantener las cosas como están.
por espacio de 3 meses y contentarme durante ese tiempo con la amistad de su hermana sin exigir su amor. Eso es lo que he prometido. Y así han quedado las cosas. De manera que eso aclara uno de nuestros pequeños misterios. Ya es algo, ya es algo tocar fondo en algún sitio de Ciénaga en la que estamos metidos. Ahora sabemos que Stapleton miraba con desagrado al pretendiente de su hermana, pese a tratarse de un partido tan conveniente como Sir Henry. A continuación, paso a ocuparme sobre del otro hilo que ya he separado de esta madeja tan enredado. Me refiero al misterio de los sollozos nocturnos, de las lágrimas en el rostro de la señora Barrymore y de los viajes secretos del mayordomo a la ventana con celosía que da a Occidente. Felizmente, mi querido Holmes, y dígame que no lo he defraudado como agente suyo, que, que no lamenta la confianza que me demostró al enviarme aquí. Todos estos extremos han quedado completamente aclarados gracias al trabajo de una noche. He dicho el trabajo de una noche, pero en realidad las noches han sido dos. Porque la primera vez nos llevamos un buen chasco. Estuve con Sir Henry en su habitación hasta cerca de las 3 de la madrugada, pero no oímos otro ruido que las campanas del reloj en lo alto de la escalera. Fue una velada sumamente melancólica, y los dos quedamos dormidos en nuestras sillas. Por fortuna, no nos desanimamos y decidimos intentarlo de nuevo. A la noche siguiente, disminuimos la luz de la lámpara y fumamos cigarros sin hacer el menor ruido. Era increíble lo despacio que se arrastraban las horas, y sin embargo, no ayudaba el mismo tipo de paciente interés que debo sentir el cazador mientras vigila la trampa en la que espera que acabe por caer su preso. El reloj dio la 1, luego las 2, y desesperados casi habíamos renunciado ya por segunda vez cuando nos sobresaltamos repentinamente. Olvidados del cansancio, pudimos recobrar la atención una vez más. Habíamos oído el crujido de una pisada en el corredor. Sentimos pasar a Barrymore por delante del cuarto con mucha cautela, perderse luego la distancia. Después el baronet abrió la puerta sin hacer ruido. Seguimos en su persecución. El mayordomo ya había atravesado la galería y nuestro lado del corredor estaba completamente oscuro. Nos deslizamos en silencio hasta la otra ala. Llegamos a tiempo de vislumbrar la alta figura de barba negra y hombros arqueados que avanzaba de puntillas hasta entrar por la misma puerta donde yo lo había visto 2 noches antes, y también como la vela y con su luz ya hacía en el marco que destacara en la oscuridad del corredor. Nos acercamos cautelosamente, probando las tablas del suelo antes de apoyarnos con todo nuestro peso. Habíamos tenido la precaución de quitarnos las botas, pero incluso así el viejo entarimado crujía y chascaba bajo nuestros pies. A veces parecía imposible que Barrymore no advirtiera nuestra proximidad, pero afortunadamente estaba bastante sordo y se hallaba muy absorto en lo que hacía. Cuando por fin llegamos a la habitación, miramos adentro, lo encontramos agachado junto a la ventana, la vela en la mano y el rostro pálido y ensimismado junto al cristal, exactamente igual que las noches antes. Habíamos preparado un plan de campaña, pero para el baronet las formas de actuar más directas siempre son lo más naturales. De manera que entró sin más preámbulo en la habitación. Barrymore jadeante se irguió de un salto en su sitio junto a la ventana y se inmovilizó lívido y tembloroso ante nosotros. Sus ojos oscuros, que resaltaban mucho sobre la máscara blanca que parecía su rostro, nos miraron a uno tras otro, llenos de horror y de asombro. ¿Qué está haciendo usted aquí? ¿Hasta qué está haciendo aquí, Barrymore? Nada, señor. Su agitación era tan intensa que apenas podía hablar, y la vela que apuñaba le temblaba la mano, que las sombras danzaban arriba y abajo. Es por el viento, señor.
Por la noche hago la ronda para ver si las puertas y las ventanas están bien cerradas. En el piso alto, sí señor, en todas las ventanas. Mire, Barrymore, dijo Sir Henry con firmeza. Estamos decididos a que nos diga usted la verdad, de manera de que ahorrará molestias sincerándose cuanto antes. Vamos, basta de mentiras. ¿Qué hace usted junto a la ventana? El mayordomo nos miró con un gesto desválido y se le torció las manos como alguien que se halla al límite de la duda y del sufrimiento. No hacía nada malo, señor. Solo estaba delante de la ventana con una vela encendida. ¿Y por qué estaba usted con una vela encendida delante de la ventana? No me lo pregunte, Sir Henry, no me lo pregunte. Le doy mi palabra de que el secreto no me pertenece y no me es posible decírselo. Si solo dependiera de mí, no trataría de ocultarlo. De repente se me ocurrió una idea y tomé una vela del alféizar donde la había dejado el mayordomo. Debe de servirle como señal, dije. Veamos si hay respuesta. Sostuve la vela como lo había hecho él al tiempo que escudriñaba la oscuridad exterior. Como las nubes ocultaban la luna, solo distinguía vagamente la hilera de los árboles y la tonalidad más clara del páramo. Pero enseguida se me escapó un grito de júbilo porque un puntito de luz amarilla había traspasado de repente el oscuro velo y después siguió brillando de manera uniforme en el centro del rectángulo negro que enmarcaba la ventana. Ahí está, exclamé. No, señor, no es nada. En absoluto, intervino el mayordomo. Le aseguro que hago la luz de un lado a otro de la ventana, Watson, exclamó el baronet. ¿Ve? La otra también se mueve. ¿Qué nos dice ahora, bribón? ¿Por qué sigue negando que es una señal? Vamos, hable. ¿Quién es su cómplice? ¿Quién es su compinche? ¿Y qué fechoría es la que tiene entre manos? La expresión de Barrymore se volvió desafiante. Es asunto mío y no suyo. No se lo diré. En ese caso, deja usted de estar a mi servicio ahora mismo. Muy bien, señor. Si así ha de ser, así será. Y se marcha deshonrado por todos los demonios. Tiene usted motivo para avergonzarse de sí mismo. Su familia ha servido con la mía durante más de 100 años bajo este techo y ahora lo encuentro metido hasta el cuello en alguna siniestra intriga contra mía. No, señor, no es en contra de usted. Era la voz de mi mujer. Era la voz de mi mujer. La señora Barrymore, más pálida y más asustada, aunque su marido se hallaba junto a la puerta. Su voluminosa figura, envuelta en un chal y una falda, podría haber resultado cómica de no ser por la intensidad de la situación que se leía en nuestro rostro. Tenemos que marcharlos, Elisa. Esto es el fin. Ya puedes hacer el equipaje, dijo el mayordomo. John, voy a ser yo la causa de tu ruina. Todo es obra mía, Sir Henry. Yo soy la responsable. Todo lo que ha hecho, lo ha hecho por mí y porque yo se lo he pedido. Hable entonces, ¿qué significa esto? Mi desgraciado hermano se está muriendo de hambre en el páramo. No podemos dejarlo parecer a las puertas mismas de nuestra casa. La luz es una señal para decirle que tiene comida preparada y él con su luz nos indica el lugar donde hemos de llevársela. Entonces su hermano es el preso escapado, señor Selden, el criminal. Así es, señor, intervino Barrymore. Como le he dicho, el secreto no era mío y no se lo podía contar, pero ahora ya lo sabe y se dará cuenta de que si había una intriga no era contra usted. Esa era, por lo tanto, la explicación de las sigilosas expediciones nocturnas y de la luz en la ventana. Tanto Sir Henry como yo nos quedamos mirando a la señora Barrymore sin esconder nuestro asombro. Había imaginar que aquella persona de respetabilidad imperturbable llevara con la misma sangre que uno de los delincuentes más tristemente célebres del país. Sí, señor, mi apellido de soltera era Selden. El preso es mi hermano pequeño. Lo consentimos demasiado cuando era niño y le dejamos que hiciera siempre su santa voluntad, por lo que llegó a crecer que el mundo no tenía otra finalidad que proporcionarle placeres y que podía hacer lo que le apeteciera.
Más tarde, al hacerse mayor, frecuento malas compañías y que el mal se le metió en el cuerpo, hasta que mi madre le destrozó el corazón y arrastró nuestro apellido por el barro. De delito en delito fue cayendo cada vez más bajo, hasta que solo, hasta que solo la clemencia de Dios lo libró del patíbulo, pero para mí nunca dejó de ser el niñito de cabellos rizados al que cuidé y con el que jugué. Como cualquier hermana mayor, esa era la razón de que escapara, Señor. Sabía que yo vivía en esta casa y que no me negaría a ayudarlo. Cuando se arrastró una noche hasta aquí, agotado y hambriento, con los guardias pisándole los talones, ¿qué podía hacer? Lo recibimos y lo alimentamos y lo cuidamos. Luego regresó usted y mi hermano pensó que estaría más seguro en el páramo que en cualquier otro sitio, hasta que amainara la persecución de manera que se escondió allí. Pero cada 2 noches nos comunicamos con él poniendo la luz en la ventana y si respondía mi marido, le llevaba un poco de pan y carne. Todos los días vivimos con la esperanza de que se hubiera marchado, pero mientras tanto no podíamos abandonarlo. Soy una buena cristiana, y esa es toda la verdad. Comprende usted que si hemos hecho algo malo, no es mi marido quien tiene la culpa, sino yo, porque todo lo que ha hecho lo ha hecho por mí. La vehemencia de sus palabras las hacía, si cabe, todavía más inconvenientes. Esa es la verdad, Barrymore. Sí, sí, Henry, del principio al fin. Bien, no puedo culparlo por apoyar a su esposo. Olvide lo que le he dicho antes. Vuelvan los dos a su habitación y mañana por la mañana seguiremos hablando del asunto. Cuando se marcharon, miramos de nuevo por la ventana. Sir Henry la había abierto y el frío viento nocturno nos golpeaba la cara. Muy lejos en la oscuridad aún brillaba el puntillo de luz. Me sorprende que se atreva a descubrirse tanto, dijo Sir Henry. Tal vez sitúa la vela de manera que solo sea visible desde aquí. Es muy posible. ¿A qué distancia cree que se encuentra? Calculo que a la altura de Cleft Tower. A no más de 2 o 3 kilómetros. Menos probable. No puede ser muy lejos si Barrymore no tiene que llevarle la comida. Ese canalla está esperando junto a la vela. Voy a salir a capturarlo. La misma idea se me había pasado a mí por la cabeza. No era como si los Barrymore no habían hecho una confidencia. Les habíamos arrancado el secreto de la fuerza. Aquel individuo era un peligro para la comunidad, un delincuente implacable que no tenía excusa ni merecía compasión. No hacíamos más que cumplir con nuestro deber al aprovechar la oportunidad de devolverlo a donde no pudiera hacer daño. Debido a su carácter brutal y violento, otros tendrían que pagar las consecuencias si nos cruzábamos de brazos. Cualquier noche, por ejemplo, podía atacar a nuestro vecino de los Stapleton, y tal vez esa idea hizo que Sir Henry se interesara tanto por aquella aventura. Lo acompañé, dije. Lo acompañaré, dije. Entonces agarré su revólver. Entonces agarre su revólver, póngase las botas. Cuanto antes salgamos mejor, porque este individuo puede apagar la luz y marcharse. 5 minutos después habíamos iniciado ya nuestra expedición. Apresuramos el paso entre los oscuros arbustos, entre los apagados gemidos del viento del otoño y del crujir de las hojas caídas. El aire nocturno estaba cargado de olor a humedad y a putrefacción. De cuando en cuando la luna se asomaba unos instantes, pero las nubes cubrían el cielo por completo y en el momento en que salimos al páramo empezó a caer una lluvia ligera. La luz seguía brillando delante de nosotros. ¿Usted está armado?, pregunté. Tengo una fusta. Hemos de caer sobre él rápidamente, porque dice que es un hombre desesperado. Debemos pillarlo por sorpresa y tenerlo a nuestra merced sin darle ocasión de que se resista. Escuche, Watson, ¿qué diría Holmes de esto? ¿Qué diría sobre esta hora de oscuridad en la que se manifiestan los poderes del mal? Como una respuesta a sus palabras, de repente se alzó una inmensa tristeza en el páramo. El extraño sonido que yo había oído ya cerca de la gran ciénaga de Grimpen. A través del silencio de la noche
el viento nos trajo un murmullo largo y profundo, luego un aullido cada vez más poderoso y finalmente el triste gemido con que acababa. Resonó una vez más todo el aire palpitando con él, estridente, salvaje y amenazador. El baronet me agarró de la manga y palideció tanto que el rostro le brilló tenuemente en la oscuridad. Cielo santo, ¿qué ha sido eso, Watson? No lo sé. Se trata de un sonido que se oye en el páramo. Es la segunda vez que lo oigo. Los aullidos cesaron y un silencio absoluto descendió sobre nosotros. Aguzamos el oído, pero sin el menor resultado. Watson, dijo el baronet. Eso era un aullido de un sabueso. La sangre se me heló por las venas, porque la voz se le quebró de una manera que ponía manifiesto el terror repentino que se había apoderado de él. ¿Qué dice de ese sonido? Preguntó. ¿Quiénes? Habitantes de la zona. Bah, son ignorantes. Qué más da lo que digan. Cuénteme, Watson. ¿Qué es lo que dicen? Vacilé en un momento, pero no podía escabullirme. Dicen que es el aullido del sabueso de Baskerville. Sir Henry dejó escapar un gemido y luego guardó silencio unos instantes. Era un sabueso, dijo por fin, pero parecía venir de una distancia de varios kilómetros, en aquella dirección, según creo. Es difícil saber de dónde procedía. Subía y bajaba con el viento. ¿No es esa la dirección de la gran ciénaga de Grimpen? Sí, esa es. Bien, pues era por allí, dígame usted, pues era por allí, dígame la verdad. ¿A usted no le pareció también que era el aullido de un sabueso? Yo no soy un niño. No tengan reparos en decirme la verdad. Stapleton se hallaba conmigo la otra vez. Dijo que podía ser el canto de un extraño pájaro. No, no, era un sabueso. Dios mío. ¿Habrá algo de verdad en todas estas historias? ¿Es posible que esté realmente en peligro por una causa tan misteriosa? Usted no lo cree, ¿no es así, Watson? No, claro que no. Y sin embargo, una cosa es reírse de ello en Londres y otra muy distinta es estar aquí, en la oscuridad del páramo, y oír un oído como ese. Y mi tío encontraron las huellas del sabueso muy cerca de donde se cayó. Todo concuerda. No creo ser cobarde, Watson, pero ese sonido me ha congelado la sangre. Tóqueme la mano. Estaba tan fría como un bloque de mármol. Mañana se encontrará usted perfectamente. No creo que la luz del día consiga sacarme ese aullido de la cabeza. ¿Qué le parece que hagamos ahora? ¿Quiere que regresemos? No, nada de eso. Hemos salido a capturar a nuestro hombre y eso es lo que haremos. Nosotros iremos tras el preso y es probable que ese sabueso infernal vaya tras nosotros. Adelante. Haremos lo que nos hemos propuesto, aunque corran por el páramo todos los terrores del verano, del Averno. Perseguidos lentamente, nuestro camino en la oscuridad, con la borrosa silueta de las colinas cubiertas de peñascos a nuestro alrededor y el punto de la luz amarilla brillando delante de nosotros, no hay nada tan engañoso como la distancia de la luz en la noche oscura con boca de lobo. Y unas veces el resplandor parecía estar tan lejano como el horizonte y otras encontrarse a unos pocos metros. Pero finalmente vimos de dónde procedía. Y entonces supimos que estábamos muy cerca. Una vela, ya muy derretida, estaba clavada en una grieta entre las rocas que la flanqueaban por ambos lados para protegerla del viento. Y también para lograr que solo fuera visible desde la mansión de los Baskerville. Las rocas de granito nos ocultó mientras acercábamos y pudimos asomarnos por encima para contemplar la luz de la señal. Era extraño ver aquella vela solitaria ardiendo allí, en mitad del páramo, y sin el menor signo de vida a su alrededor. Tan solo la llama amarilla y el brillo de las rocas a ambos lados. ¿Y ahora qué hacemos? Susurró Sir Henry. Esperar aquí. Tiene que estar cerca. Quizás podemos verlo. Apenas habíamos pronunciado aquellas palabras cuando lo vimos sobre la roca de la grieta donde ardía la vela. Surgió un maligno rostro amarillo, una terrible cara bestial, toda ella marcada y arrugada por las pasiones más viles, manchada de cieno y con una barba hirsuta coronada de cabellos enmarañados. Podía muy bien
haber pertenecido a uno de aquellos antiguos salvajes que habitaban en los refugios de las colonias. La luz debajo se reflejaba en sus ojillos astutos que acudillaban con fiereza la oscuridad a derecha e izquierda, como un animal taimado y salvaje que ha oído los pasos de sus cazadores. Sin duda, algo había despertado sus sospechas. Puede que Barrymore acostumbrara a darle alguna señal privada que nosotros habíamos omitido, o bien nuestro hombre tenía alguna otra razón para pensar que las cosas no marchaban como debían. En cualquier caso, el miedo era visible en sus perversas facciones, y de un modo a otro, y de un momento a otro, podía apagar la luz de un manotazo y esfumarse en la oscuridad. Salté hacia adelante y Sir Henry me imitó. En el mismo momento, en ese instante, el preso lanzó una maldición y tiró una piedra que hizo añicos contra la roca que nos había cobijado. Aunque vislumbré por un momento la silueta rechoncha y musculosa mientras se ponía de pie, giraba en redondo para escapar. Entonces, en una feliz coincidencia, la luna asomó entre las nubes. Alcanzamos a toda prisa la cima de la colina y vimos que nuestro hombre descendía a gran velocidad por la otra ladera, saltando por encima de las rocas que se hallaban en su camino, con una agilidad de una cabra montés. Con suerte, hubiera podido detenerlo de un disparo de mi revólver, pero la finalidad de aquella arma era tan solo la de defenderme si se me atacaba, no de disparar contra un hombre desarmado que huía. Tanto el baronet como yo somos aceptables corredores y estamos en buena forma, pero pronto descubrimos que no teníamos posibilidad alguna de alcanzarlo. Seguimos viéndolo durante un buen rato a la luz de la luna, hasta que se convirtió en un puntito que avanzaba ligero entre las rocas que salpicaba la falda de una colina distante. Corrimos y corrimos hasta quedar completamente agotados, pero la distancia era cada vez mayor. Finalmente nos detuvimos y nos sentamos jadeantes en sendas rocas, desde donde seguimos observándolo hasta que se perdió en la lejanía. Y en aquel preciso momento nos levantamos de las rocas para darnos la vuelta y regresar a casa. Abandonada ya la inútil persecución, ocurrió la cosa más extraña e inesperada. La luna quedaba muy baja a nuestra derecha, y la cima, dentada de un risco de granito, se alzaba hasta la parte inferior de su disco de plata. Allí, recortada, con las negruras de una estatua de ébano sobre el fondo brillante, vi encima del risco la figura de un hombre. No piense que fue una alucinación, Holmes. Le aseguro que en toda mi vida había visto nada con mayor claridad. Hasta donde se me alcanza era la figura de un hombre alto y delgado, mientras mantenía las piernas un poco separadas, estaba cruzado de brazos, inclinaba la cabeza como si meditara sobre el enorme desierto de turba y granito que quedaba en su espalda. Podía haber sido el espíritu mismo de aquel terrible lugar. Desde luego no era el preso. El hombre se hallaba muy lejos del sitio donde el otro había desaparecido. Además, era mucho más alto, con una exclamación de sorpresa, quizás mostrándoselo al baronet, pero en el instante en que volví para agarrarlo del brazo, la figura desapareció. La cima dentada del risco seguía cortando el borde inferior de la luna, pero ya no quedaba el menor rastro de la figura silenciosa e inmóvil. Quise marchar en aquella dirección para investigar alrededor del risco, pero quedaba bastante lejos. Los nervios del baronet seguían en tensión a consecuencia de aquel aullido que había recordado la oscura historia de su familia, y no estaba de humor para nuevas aventuras. Tampoco había visto al hombre solitario sobre el risco. No sentía la emoción de su extraña presencia y un aire de autoridad
me habían producido. Un, un vigilante del penal, sin duda, dijo. Abundan en el páramo desde que se escapó ese individuo. Es posible que esa explicación sea la justa, pero me gustaría tener pruebas más concluyentes. Hoy nos proponemos a hacer saber a las autoridades de Princeton dónde tienen que buscar al huido, pero sentimos no haberlo capturado nosotros. Estas son las aventuras de la pasada noche, y tendrán ustedes que reconocer, mi querido Holmes, que no lo estoy fallando en materia de información. Mucho de lo que cuento no tiene mayor importancia, pero sigo pensando que lo mejor es transmitirle todos los sucesos y dejar que seleccione usted mismo lo que le resulte más útil. No hay duda de que estamos haciendo progresos. Por lo que se refiere a los Barrymore, hemos descubierto el motivo de sus acciones y si eso ha aclarado mucho la situación. Pero el páramo, con sus misterios y sus extraños habitantes, sigue tan inescrutable como siempre. Quizás en mi próxima comunicación esté también en condiciones de arrojar alguna luz sobre eso, aunque lo mejor sería que viniera usted a reunirse con nosotros.